En las dos clases anteriores vimos una introducción a la radiación sincrotrónica, que se le llama así porque en los aceleradores terrestres que se llaman sincrotrones se produce ese tipo de, de radiación. Eh, entonces, déjenme ver aquí. Entonces, entonces se le llama radiación sincrotrónica porque se produce en los aceleradores terrestres que se llaman sincrotrones, que como que sincronizan el paso de los electrones con cambios en los campos eléctricos y magnéticos y eh, logran acelerar las partículas a velocidades muy cercanas a las de la luz. También se le conoce como radiación no térmica porque los electrones que la producen no están en una distribución de Maxwell. Y también se le conoce por su nombre en alemán, ¿verdad? Que es Magneto Bremsstrahlung, que quiere decir radiación producida por la aceleración en de campos magnéticos. Entonces, resumiendo lo más importante que habría que recordar de esto, pues está el hecho de que lo que necesitamos es electrones relativistas más un campo magnético que es el que se va a encargar de acelerarlos. Entonces, un resultado muy importante es que si los electrones tienen una distribución, como es el caso de ley de potencia, esto es que si yo grafico como función del logaritmo de la energía, grafico la densidad, el logaritmo de la densidad de la energía, me sale una ley de potencias, generalmente se le llama delta, y generalmente es del orden de 2.5 o menos 2.5, vamos a ponerle, para que nos acordemos que cómo va. Eso sería delta igual a menos 2.5. Entonces lo interesante es que esto produce un espectro de radiación. Queda relacionado el espectro de las partículas con el espectro de radiación y se produce también un espectro de ley de potencia en el que si ahora graficamos en el eje horizontal el logaritmo de la frecuencia y en el eje vertical el logaritmo del flujo, nos va a quedar también una ley de potencias, nada más que va a ir esto, va a ser algo como nu a la menos, y se le acostumbra llamar alfa a este vector, y este normalmente es del orden, bueno, normalmente varía, pero esto es del orden de menos 0.75. Y este es uno de los grandes logros de la astronomía, el demostrar que los electrones que producen la radiación de supernovas, el entorno de hoyos negros, explosiones que hay en el espacio, está relacionado con el espectro de relación que recibimos y que además este índice espectral es el que vemos en los electrones de los rayos cósmicos y están relacionadas las dos constantes, ¿verdad? La alfa
es igual a, sería, claro, bueno, vamos a ponerlo así, delta menos 1 sobre 2. De modo que si delta, eh, es 2.5, entonces 2.5 menos 1, 1.5 entre 2, alfa es 0.75. Entonces, estas son características muy importantes de la radiación sincrotrón. Otra característica muy importante es que muestra polarización lineal, porque hay un eje preferente definido por el campo magnético. Esto es a diferencia, decíamos, de la radiación libre, que no tiene polarización. Bueno, entonces, pues esto es lo que vamos a ver. Les voy a dejar un problema en el que a partir de mediciones de una, por ejemplo, remanente de supernova, podemos derivar el parámetro, ¿verdad? La energía mínima, podemos derivar el campo magnético mínimo y podemos derivar también el, pues sí, son esos parámetros los más importantes. ¿Cuál es el campo magnético? O sea que si los ponemos aquí abajo, vamos a poder derivar la cantidad de energía que hay en electrones relativistas y también el campo magnético que hay en la región en términos de hacer la suposición de mínima energía, que es más casi una equipartición de energía entre los dos procesos. Muy bien, entonces déjenme, entonces, otro concepto que introducen en el texto que es muy, muy importante, tiene que ver con la radiación y su efecto sobre el gas en los alrededores, ¿no? Entonces, esto se dio cuenta Eddington, un astrónomo muy famoso de principios del siglo pasado. Y ese es un concepto muy útil que se llama el límite de la luminosidad de Eddington. En su honor se le llama luminosidad de Eddington. Es el mismo que organizó los eclipses con los que se demostró que la luz se curvaba alrededor del Sol de acuerdo a lo explicado a lo predicho por Einstein. Hizo muchas cosas Eddington, fue muy famoso. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo muy luminoso, una estrella, un hoyo negro, algo muy luminoso. Entonces está emitiendo radiación, ¿verdad? Muy intensamente. Y lo más sencillo es pensar que esa radiación es isotrópica. Entonces, ¿cuál va a ser la presión que va a haber o la fuerza que va a haber ejercida por la radiación sobre los electrones que hay alrededor? Bueno, pues lo que vamos a ver es que cómo los fotones tienen un momento que está dado por la energía H nu sobre C. Por un lado, la radiación va a empujar a los electrones para afuera. Los electrones van a acarrear o van a jalar con ellos a los protones, que van a estar aquí, ¿verdad? Y esto va a ser una fuerza repulsiva. Por otro lado, la gravedad del cuerpo va a jalar
a los protones y electrones hacia el centro. Entonces, ¿en qué valor se igualan esas dos fuerzas? Bueno, esas sí se igualan y lo podemos calcular de la siguiente manera. Tomamos la luminosidad, y esta va a ser la luminosidad de Eddington. Entonces vamos a llamar la luminosidad de Eddington, una L con una E abajo, la voy a dividir sobre una superficie esférica de radio R, y si quiero yo calcular el momento, ¿verdad? La divido sobre C, porque esta es la luminosidad y el momento es la luminosidad sobre C, y además pues la multiplico por la sección recta de Thomson, que es la sección recta que ofrece cada electrón a la radiación. Ahora bien, esto lo voy a igualar a la energía, perdón, a la fuerza que tiene la gravedad sobre ese mismo gas. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, despreciamos, vamos a despreciar la parte del protón, solamente tomamos en cuenta a los electrones, ¿no? Entonces, por cada electrón va a haber una sección recta de Thomson y también va a haber una fuerza debido a la gravedad que va a ser Gm. Por cada electrón va a haber un protón y un electrón. Y si bien está ionizado el gas, vamos a suponer que vamos, si yo muevo los electrones como trata uno de que las cosas sean eléctricamente neutras, jalaría uno también a los protones, y, ¿verdad? Y esto sería sobre R cuadrada. Entonces, aquí lo que hacemos pues es despreciar, en este lado es al revés, despreciamos la masa del electrón porque no es despreciable respecto a la masa del protón, y entonces lo que me queda, nada más despejo de aquí, me queda que la luminosidad de Eddington es igual se van las R's cuadradas, ¿verdad? Y va a ser igual a 4pi G, la constante de la gravitación, la masa del cuerpo, la masa del electrón, no, perdón, la masa del protón, por la velocidad de la luz, y aquí abajo nos quedaría la sección recta de Thomson. A ver, LE, si pasa la sección de C arriba, sí. Y esto lo podemos evaluar, ¿no? Y poner en unidades más cómodas, y simplemente evaluamos todas las constantes, y esto me queda que es, bueno, déjame, si lo pongo en términos de luminosidades solares, esto va a ser aproximadamente 3.3 por 10 a la 4 las masas del cuerpo central en unidades de masas solares. Así, ¿no? Esta es una ecuación súper útil porque se supone que los cuerpos no de vamos, si yo tengo un objeto de una masa solar, como el Sol, ¿verdad? Entonces aquí pondría yo 1. No debería yo de poder exceder una luminosidad de 33,000 luminosidades solares, porque se supone que entonces la radiación va a empezar a volar las capas externas de ese cuerpo y lo va a evaporar, ¿verdad? Entonces, se supone que las cosas no deben de exceder el límite de la luminosidad de Eddington. El Sol no tiene problemas porque tiene una masa solar, ¿verdad? Como está aquí.
y su luminosidad es una luminosidad solar, o sea que está muy por debajo de la luminosidad de Eddington, pero en cosas como hoyos negros, que podrían tener, vamos a decir, una masa de 5 masas solares, la luminosidad permitida pues es bastante grande y se supone que no la debe de exceder el cuerpo, ¿verdad? Y de hecho esto se usa de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo mido la luminosidad de un objeto, ¿no? Me sale, yo no sé, 10 a la 5, ¿no? Bueno, pues de esto puedo argumentar que la masa debe de ser mayor o igual que un cierto valor, que en este caso sería 3 masas solares, ¿no? Si sacan, despejan las cosas, sí sale 3 masas. Entonces, esto sirve para estimar de una manera muy burda la masa de un cuerpo, ¿no? Si tenemos 10 a las 6 luminosidades solares, quiere decir que la masa tiene que tener más de 30 masas solares para que no se exceda la luminosidad de Eddington. Y de hecho, esta ecuación es muy útil para encontrar lo que se conoce como hoyos negros de masa intermedia. Porque si yo, por ejemplo, la luminosidad encuentro que es, vamos a decir, 10, vamos a poner un valor grande, 10 a la 8, ¿no? 10 a la 8. De aquí encontraría yo que la masa que requiero sería 10 a la 8, entonces 3 por 10 a la 4, es más o menos 3 por 10 a la 3.000 masas solares, ¿no? Y esto pues es algo, sería un hoyo negro de masa intermedia. Y de hecho se han encontrado cuerpos en otras galaxias que tienen cuerpos compactos, que tienen una luminosidad del orden de 10 a la 8, masas de luminosidades solares, y que se ha propuesto que son hoyos negros de masa intermedia, porque si no hubiera una masa de 3.000 masas solares o más, porque claro, este es un límite inferior, entonces el objeto se evaporaría. Lo malo es que es un límite inferior, entonces igual y lo podemos explicar en términos de un hoyo negro supermasivo que está acretando muy poco y que por lo tanto produce poca luminosidad. Pero este es un concepto sumamente importante. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un último proceso de continuo, que es un proceso muy interesante y ya que le piensa uno muy obvio, pero nada más que pues la gente también tardó en darse cuenta. La idea es la siguiente. En el caso de la radiación sincrotrónica, estamos diciendo que tenemos un campo magnético, electrones relativistas, que van a la velocidad, casi a la velocidad de la luz, y que producen, al ser acelerados, producen radiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay un efecto que es como bastante obvio ya que le piensa uno, y es que esos fotones, que pues normalmente son de radio, ¿no? Pues, pueden ser más energéticos, pero para casos con características en las que B es del orden de 10 microgauss y la gama de los electrones es del orden de 10 a la 3, vamos a decir. Estos fotones
aparecen en el radio, son de baja energía. ¿Qué es lo que puede uno hacer resulta que hay un mecanismo muy interesante que los manda a mayores energías o manda una pequeña fracción de estos electrones a altas energías? ¿Y cuál es ese proceso? Pues es el proceso de dispersión inversa de Compton. Ahorita se los explico. Y la idea es la siguiente. Aquí tenemos el fotón, ¿verdad? Aquí tenemos el fotón que se está moviendo pues a la velocidad de la luz, pero obviamente el medio hay electrones en todos lados. Entonces un electrón relativista, que tiene una gama mucho mayor que uno, puede chocar con el fotón y lo manda a energías más altas. O sea, este es el proceso Compton inverso. Se le dice Compton inverso porque el normal es el proceso Compton en el que es al revés la cosa. Un fotón le pega a un electrón, ¿verdad? Y le transfiere energía. Energía de fotón a electrón, pues vendría a ser Compton directo, ¿no? Es el normal, el que estudió Compton y en el que usaba rayos X para perturbar átomos. Pero si la energía va de el electrón al fotón, pues se le llama Compton inverso, porque es al revés del que estudió Compton, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que este es un mecanismo muy importante, no solo porque produce radiación de alta energía, que siempre es difícil de producir, sino porque también le roba energía a los electrones y de hecho produce un como enfriamiento de ellos, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es la siguiente. La idea es que tenemos un flujo de, eh, tenemos un flujo de radiación que interacciona con eh, con los electrones que hay ahí relativistas. Y lo que ocurre es que también todo, decíamos, tiende a una equipartición. Entonces, en este caso, los electrones son muy energéticos, son electrones relativistas, y los fotones son de radio o infrarrojo o visible y son mucho menos energéticos. Entonces, en estas colisiones, lo que va a pasar, obviamente, es que le van a pasar energía a el fotón, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, podemos recordar que un campo de radiación, la potencia que lleva, ¿verdad? El flujo que lleva está dado por el vector de Poynting, que es simplemente un vector que es la velocidad de la luz sobre 4pi E, la componente eléctrica, cruz B. Pero bueno, sabemos que B y E son iguales y esto pues lo podemos ver como C sobre 4pi, la magnitud del vector eléctrico elevado al cuadrado. Por eso decíamos que la energía que lleva la radiación va como el campo eléctrico al cuadrado, porque es por el vector de Poynting, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante. Podemos pensar que de nuevo lo que tenemos es un flujo de energía
que en este caso es la radiación, y tenemos que esa radiación interacciona con, con los electrones. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que aquí tenemos un flujo de radiación que sería proporcional a S, sería S, el vector de Poynting, vamos a ponerlo en valor absoluto, y los electrones que estarían en el camino, pues podemos pensar que tienen una sección recta de Thomson. Entonces, la cantidad de energía que se va a dispersar va a ser por electrón, va a ser una potencia que va a estar dada por el valor absoluto del vector de Poynting multiplicada por la sección recta. O sea, siempre que tenemos un flujo de algo y cuerpos que tienen una sección recta, entonces la energía que se intersecta es esta, ¿verdad? Si fuera más grande, esto sería la sección recta de Thomson. Si fuera más grande, pues habría más interacción. Ya habíamos visto que la sección recta de Thomson, pues está en términos de una serie de constantes, que la velocidad de la luz, la masa del electrón, la carga, etcétera. Pero bueno, ya vimos cuánto vale. Vale muy poquito, es una sección recta muy chiquita, ¿no? Es 6.65 por 10 a la menos 25 centímetros cuadrados. Pues centímetros cuadrados porque es una sección recta, tiene área, ¿no? Entonces, uno lo puede pasar, este término lo puede uno reescribir en términos de lo siguiente: la potencia dispersada de la radiación va a ser proporcional, de hecho va a ser igual a la sección recta de Thomson, y el vector de Poynting lo podemos cambiar por la velocidad de la luz, por la densidad de la radiación. Si se acuerdan, un flujo, ¿verdad? Ese es flujo, ese es un flujo de radiación. Un flujo es igual a una velocidad por una densidad. Entonces, cuando hacemos este cambio, nos queda la sección recta por la velocidad de la luz, por la densidad de la radiación que hay en esa región. Y esa densidad es grande porque pues se están produciendo muchos fotones, directamente del sincrotrón. Entonces, aquí es lo que les decía yo, que esta cosa muy interesante, que esto es para Compton inverso, o como se le pone en inglés, se le pone inverse Compton scattering. Y para el sincrotrón hay una ecuación análoga, que es que la potencia que radiamos es la sección recta de Thomson por la velocidad de la luz, por la densidad de campo magnético. Esto es para, la de arriba es para Compton inverso y este es para sincrotrón. O sea que visto desde este punto de vista, lo que está pasando es que la radiación se produce por la interacción de dos agentes. Los electrones, que están aquí, ¿verdad?, representados por la sección recta, y un campo de energía que en el caso del Compton inverso es la energía de radiación, y en el caso del sincrotrón es la energía magnética, ¿no? Y entonces eso es como muy bonito que sea lo mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, en el caso de de la radiación producida por Compton inverso,
lo que va a pasar es que vamos a tener, que nosotros vamos a derivar, nosotros vamos a ver una, una potencia que está producida por la sección recta de Thomson, la velocidad de la luz y la densidad de energía de radiación. En el marco de referencia del electrón, que de nuevo se está moviendo muy rápido, esto va a ser, lo vamos a poner en términos primos, ¿no? P' va a ser igual. La sección recta de Thomson es una invariante de Lorentz, entonces se queda igual. La velocidad de la luz es una invariante de Lorentz, se queda igual, pero la densidad de radiación sí cambia. Es distinto lo que ve el electrón en movimiento de lo que vemos nosotros, ¿no? Pero ya habíamos dicho que la potencia es también una invariante, ¿no? Entonces lo que nos queda es que la potencia que radia el electrón, estas dos son iguales, la sustituyo y me queda que va a ser igual a la sección recta de Thomson por la velocidad de la luz por el campo de radiación que ve el electrón. ¿Ok? Entonces tenemos que transformar para pasar de el campo de radiación que vemos nosotros debido a la radiación sincrotrón y el campo de radiación que ve el electrón, que es el importante para sacarlo, para sacar la ecuación. Entonces, pues como en los casos anteriores, se toman las transformadas de Lorentz y eh, se hace una serie de cambios y lo que nos queda es que si el electrón se está moviendo a una gama dada, o sea, tiene una velocidad, por decir yo, por ejemplo, en las supernovas y eso, pues las gamas estamos hablando de 10 a la 3, 10 a la 4, pero puede haber muchísimo más energía. Entonces lo que nos queda es que el Compton inverso, la potencia que va a haber en el Compton inverso, hacemos todas las transformaciones y nos damos cuenta de cómo el electrón pues ve una cosa distinta a la que vemos nosotros y ahí se los dejo ahí para que lo chequen ustedes. Lo que nos sale es que la potencia debida a Compton inverso va a ser igual a 4/3 de la sección recta de Thomson, la velocidad de la luz, beta cuadrada, gamma cuadrada, el campo de radiación, la densidad del campo de radiación. Recuerden que para el caso de sincrotrón, la potencia que habíamos encontrado era completamente era idéntica, excepto por el último término. Esto es TC, beta cuadrada, gamma cuadrada. Y aquí lo que pondríamos sería la densidad del campo magnético. Bueno, que sabemos que es igual, ¿verdad?, a B cuadrada sobre 8pi. Entonces, claro, para el electrón diríamos que los dos procesos son análogos, ¿no? En el caso de la radiación Compton inverso o IC, como se pone en inglés, el electrón está viajando y lo que ve es un campo de fotones, interacciona con ellos y les cede energía. En el caso sincrotrón, el electrón está viajando y lo que ve es un campo
magnético y también interacciona con él y le cede energía, ¿no? Esta radiación es muy importante, les decía yo, por al menos dos razones. Una es que el, produce radiación de alta energía y la otra es que enfría a los electrones, les quita energía y si hay campos de radiación muy fuertes, estos electrones pueden perder su energía antes de radiar sincrotrón significativamente. Otro resultado muy bonito es que de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Si nos preguntan, eh, ¿este electrón va a perder más energía por el campo magnético o por el campo de radiación? Pues es muy fácil. Simplemente sacamos el cociente, ¿verdad? Que nos dice que la potencia en Compton inverso sobre la potencia en sincrotrón, pues va a ser comparable a los campos, a la densidad de energía de los campos. Esto es bien importante. Por ejemplo, ahorita hay un debate de si las fuentes de sincrotrón en el universo muy temprano podrían afectar al medio interestelar y parte del debate es que en esa época el campo de radiación de la radiación cósmica de fondo, que es lo que va aquí, ¿verdad? Era muy fuerte. Acuérdense que la radiación, la temperatura de radiación va como 1 más z, ¿no? Entonces, si nos vamos a z igual a 100, pues la radiación era muy fuerte en esa época y competía con los campos magnéticos y entonces los electrones relativistas que se pudieran producir, pues perdían su energía por Compton inverso y casi eh, no producían radiación, ¿no? El sincrotrón. Entonces, todo esto es muy útil y tiene mucha aplicación en lo que son cosas así comunes de astronomía. Bueno, a ver, les pregunto si tienen dudas o algo, ¿no? Si quieren, he estado hablando y no los dejo hablar. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo nada más iba a preguntar, entonces, Sí, eh, cuando se encuentra un fotón y un electrón, siempre la transferencia de energía va a ser del que tiene más al que tiene menos. exactamente, sí. Esencialmente es eso. Y puede pasar al revés, ¿verdad? Si el electrón está parado, y llega el fotón y el fotón le tiene que ceder energía al electrón. De hecho, los experimentos de Thomson eran de ese tipo. Él producía rayos X e irradiaba materia. Y acuérdense que pues los fotones arrancaban electrones, empujaban a los núcleos. Entonces es el Compton directo. Pero aquí es al revés, aquí la radiación pues es de radio, de muy baja energía, y los electrones son muy relativistas. Entonces, en efecto, inclusive hay un problema que dice, eh, un fotón y un electrón chocan de frente, ¿no? Si el fotón tiene tal energía, ¿qué velocidad debe tener el electrón para que no haya intercambio de energía? Que también es posible, ¿no? Si tienen igual energía, pues chocan y la energía que le pasa el fotón al electrón es igual a la que le pasa el electrón al fotón y no hay transferencia. Pues normalmente, pues uno de los dos cuerpos va a tener mucha más energía y se la va a transferir al otro. Gracias. Entonces, lo que vamos ahora, como hemos hecho ya varias veces, tratar de calcular el espectro de la radiación de Compton inverso, ¿no? ¿Cuál es ese espectro?
Entonces suponemos que, vamos por simplicidad, vamos a suponer que la radiación tiene fotones que tienen solo una cierta frecuencia nu0, ¿no? Obviamente, luego vamos a integrar sobre el espectro, pero vamos a suponer radiación monocromática, ¿no? Para empezar, como un primer paso. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a esa radiación monocromática? Bueno, pues lo que va a pasar es que van a chocar, bueno, aquí está el fotón, vamos a decir, y llega un electrón y le pega a un cierto ángulo, y este ángulo es el que va a hacer que las cosas se transfiera eh, más o menos energía, ¿verdad? Y lo que se acostumbra a hacer es decir que si el electrón se está moviendo en el eje X, ¿verdad? Aquí está el electrón moviéndose bien rápido, y el fotón va a llegar en un ángulo teta, ¿ok? Teta. Y va a chocar con el electrón y entonces va a haber una transferencia de, de energía de uno al otro, ¿no? Entonces, en este caso lo que queremos es preguntarnos si la situación está como aparece aquí, ¿verdad? Tenemos un fotón con energía nu0 que viaja a un ángulo teta con respecto a la trayectoria del electrón, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la energía después? Aquí ponemos después del choque, ¿verdad? Ya después del choque, el, eh, el fotón inicial va a tener una frecuencia nu 0 prima, ¿no? Bueno, usando ecuaciones similares a las que se usan para el efecto Compton, lo que ocurre es que esa frecuencia nueva que va a tener el fotón va a ser igual a la frecuencia original, ¿no? Por gamma, donde gamma es la gama del electrón. Aquí está este electrón, viaja con velocidad dada por gamma. Y aquí nos quedaría 1 más beta coseno de teta. De nuevo, beta, no, beta, pues si se acuerdan, es B sobre C, es más o menos 1 en todos estos casos relativistas, ¿no? No es tan importante. Y esto es aproximadamente nu0 gamma 1 más, a ver, claro, porque decíamos, Una pregunta, ¿la frecuencia es para el fotón? es el fotón, sí. Sí, generalmente uno podría también hablar de la frecuencia del electrón, pero el electrón generalmente se define con la gamma, ¿no? Es como recordarán, gamma es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. Y el fotón se define en términos de la frecuencia, porque la energía es h por la frecuencia, y el electrón se define en términos de su gamma o su energía
en electron volts. Entonces aquí lo interesante, me regreso y se lo trato de explicar, es que tenemos el electrón yendo a una velocidad que, bueno, está dada por la gamma, ¿no? Entonces, es interesante que en el marco de referencia del electrón, donde el electrón está parado, ¿no?, él lo que ve es que le llega un fotón, ¿ok? Y en estas circunstancias, el fotón simplemente rebota como una especie de dispersión de Thomson, y tanto la energía inicial, que vendría a ser nu0, como la energía después del choque, serían iguales, ¿no? Esto es en el marco de referencia del electrón, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esto a cómo lo vemos nosotros en nuestro marco de, en nuestro marco de referencia. Porque fíjense, aquí lo que vemos es que como el electrón está quieto aquí, ¿no?, pues él simplemente según él, lo que pasó es que llegó un fotón, rebotó y se fue, nada más le cambió la dirección. Pero nosotros que estamos viendo al electrón moverse muy rápido, vamos a ver que los fotones no van a ser iguales entre el que llega y el que sale, ¿no? Entonces, lo que... lo que podemos hacer es, a ver, vamos a suponer en un caso muy sencillo, que es el caso en que el electrón, el fotón, para que vean el efecto más claramente. Aquí está el marco de referencia del electrón. Le llega un fotón, vamos a decir, aquí en el eje, en la misma dirección de su movimiento. Es como el ejemplo que les decía yo. Entonces aquí tenemos H, ¿no? Entonces el electrón choca, el fotón choca y el electrón y se regresa, ¿no? Pero claro, en el marco de referencia del electrón, que no hay velocidad, estos dos fotones se ven iguales, ¿no? H no prima. Pero nosotros lo vemos muy, muy distinto. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo vemos de la siguiente manera. En el marco de referencia del electrón, la dispersión de Thomson produce radiación con la misma energía que el que llegó. Entonces vamos a llamarle a este H, vamos a llamarle a este nu0 prima, y al que rebota simplemente nu prima. ¿Ok? Entonces, en el caso en reposo es dispersión de Thomson, que si se acuerdan no cambia la energía de las cosas. Entonces, en el marco de referencia del electrón resulta que nu prima, la frecuencia a la que sale el fotón, es igual a la que llegó, ¿no? O sea, no hay cambio de energía. Y parecería que no pasa nada. Pero claro, desde el punto de vista de nosotros, tenemos que ver qué pasa en términos de nu y de nu0. Acuérdense que siempre el marco primo es el marco que va con el electrón, y el que no tiene primas, pues es el marco, cómo están relacionados estas dos frecuencias, o lo que es lo mismo, estas dos energías, ¿no? Entonces, en el caso en que el electrón esté llegando, como decíamos, el fotón y el electrón
viajen en la misma línea, pero en direcciones opuestas, lo que nos va a pasar es que en el marco de referencia del observador en reposo, lo que va a ver es, aquí van a ver, va a ver que después de la colisión, el fotón sale con una energía que es del orden de la inicial, gamma 1 más beta, y esto al cuadrado. O sea, en el marco de referencia de nosotros, el electrón va a ganar un montón de energía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ver es, aquí está el electrón moviéndose a gamma, y vemos que llega un fotón que tiene una energía H nu 0, ¿no? Choca con el electrón sigue en esta dirección. Vamos a suponer la primera aproximación que no pierde energía, pero sí pierde, y el fotón sale en la otra dirección, pero con una energía H nu, y esa nu es mucho mayor que la nu 0 por este factor. Y este es un factor muy grande. Aquí tenemos la beta, es 1, ¿verdad? Sí, bueno, ya esto podemos sustituirlo por un 1. Y lo que nos queda es que la frecuencia después de la colisión, con respecto a la frecuencia antes de la colisión, está dada por 4 gamma cuadrada. O sea, el fotón gana un montón de energía. Aumenta su energía por un factor de 4 gamma cuadrada. Decíamos que gamma puede ser 1000, por ejemplo. Entonces, el fotón que sale es 1.000.000 de veces más fuerte que el fotón que entra. A ver, vale la pena que les trate yo de, a ver, déjenme les trato de hacer la derivación un poco mejor. Entonces decíamos que yo tengo un electrón, se mueve a gamma, ¿ok? Tengo un fotón que tiene H en un 0. Entonces, esto es lo que veo yo desde el marco de referencia en reposo. Pero como esto es difícil de resolver, lo que me conviene es irme al marco en reposo del electrón. Entonces, ¿el que ve allá? Bueno, el electrón lo que va a ver es que la frecuencia inicial, ¿verdad? Va a ser igual a la que nosotros vemos, pero eh, por el factor de Doppler. O sea, va a tener mucha más energía, va a ser 1 más beta coseno de teta. Pero en este caso, coseno de teta va a ser 1, ¿no? Va a ser 1 porque están en el mismo eje y el ángulo es 0. Teta es 0. Entonces, aquí lo que nos queda es esto. Vamos a entender esta ecuación. Nos va a quedar que esto es nu 0, gamma, 1 más beta. Entonces, vamos a ver. Esta ecuación, ¿qué nos dice? La primera. Nos dice que en el marco de referencia del electrón, el fotón tiene mucha más energía que la que vemos nosotros. ¿Por qué es eso? Porque los dos se están acercando. Entonces, la frecuencia del fotón vista desde el marco de referencia del electrón es más alta, se corre al azul, y se corre al azul por este factor bien grande, ¿no?
Ok, entonces, esto es lo que ve el observador en el electrón, ¿no? Entonces, él dice, bueno, en mi marco de referencia, el fotón rebota y sale con la misma energía con la que llegó. Entonces, él dice que la nu prima va a ser igual a la nu cero prima. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos que, seguimos pensando que el electrón va a gamma y el fotón sale disparado en esta dirección y va a tener en nuestro marco de referencia una nu, pero en el marco de referencia de de el, del electrón va a tener una nu prima que va a estar relacionada con la nu de esta manera. Nu prima, gamma, de nuevo 1 más beta coseno de teta. Y de nuevo, pues aquí como coseno de teta es 0, aquí nos queda que esto es del orden de nu 0. Gamma 1 más beta al cuadrado. Y esa es bueno, esa es la ecuación que queríamos. Es en nuestro marco de referencia, que es el que importa, vamos a decir, lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos que un fotón que tiene inicialmente esta frecuencia, inicialmente, después de la colisión, tiene esta frecuencia. Y gana este montón de energía, gana gamma por 2 al cuadrado. Entonces lo que ocurre es que lo que ocurre bueno, ya lo habíamos puesto, es que la frecuencia final es igual a la frecuencia inicial por 4 gamma cuadrada. Y esto es del orden de cosas tipo de 10 a la 10, 10 a la 11, la frecuencia inicial. O sea que el fotón pasa de estar en el radio a estar en los rayos gamma. Es un cambio tremendo. Ya luego que toma uno en cuenta los ángulos y eso, no es tan, este es el efecto máximo que hay, es el efecto en el que se produce un máximo cambio de energía, ¿no? Entonces lo que ocurre es lo siguiente, es que tenemos, a ver, que los fotones son enviados a energías sumamente altas y que se produce del espectro que hay en el infrarrojo. Vamos a decir, ¿cómo se los pondrá? A ver, aquí. Vamos a suponer que es radiación sincrotrón. Y aquí tengo log nu, el flujo como función de nu, que a veces se acostumbra a poner multiplicado por nu, porque así se ven mejor las cosas. Entonces yo tengo una radiación sincrotrón, vamos a decir, aquí en el radio, ¿no? Vamos a decir que por aquí está el radio. Y esta radiación de baja frecuencia está siendo producida por, pues por los electrones que interactúan con el campo magnético, y vamos a decir que esto típicamente ocurre a una frecuencia baja, ¿no? Las cosas se quedarían así
si no fuera por el Compton inverso, porque entonces el Compton inverso lo que hace es que una fracción de estos fotones los manda a altas energías. Y entonces lo que vemos en la práctica, vemos fuentes que tienen como que un pico debido al sincrotrón y un segundo pico debido al Compton inverso. Esto sería sincrotrón y esto sería debido al Compton inverso. Y esto se observa, ¿no? Aquí en el libro hay un ejemplo de un núcleo activo de galaxia, Markarian 501, donde se ve cómo hay radiación. En este caso es el sincrotrón está en el óptico y se producen fotones en los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Y ya nada más de calcular qué tanto cambia, ¿verdad? La frecuencia, tanto sube la frecuencia, vamos a decir, en este caso es como 10 a la 6, pues sabemos que la raíz cuadrada de esto, de esta ecuación, más o menos me va a decir cuál es la gama. Entonces, si yo veo que los picos de emisión de sincrotrón y Compton inverso tan movidos, vamos a decir, por 10 a la 6 o 10 a la 8, esto quiere decir que gamma es del orden de la raíz cuadrada de eso, que es como del orden de 10 a la 3, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Podemos decir que este es un proceso que produce radiación de muy alta energía, que no nos debería de preocupar en un curso de radioastronomía, pero sí nos preocupa por lo que decíamos, el, eh, porque esto le quita energía a los electrones y hace que la radiación sincrotrón pueda desaparecer debido a que pues toda la energía de los electrones se va a ir en Compton inverso, ¿no? Muy bien, entonces, ok. Bueno, entonces todo esto, pues en parte se desarrolla para poder entender objetos como, sobre todo, núcleos activos de galaxias, porque los núcleos, va a ser en los núcleos activos de galaxias donde se va a dar esta fenomenología de la radiación sincrotrón, el Compton inverso eh, y el problema este del límite de Eddington. Y entonces lo que además se encuentra uno fenómenos muy interesantes como un fenómeno que se conoce como el movimientos superlumínicos. Este es un fenómeno muy interesante, ¿no? Entonces, lo que este fenómeno, bueno, les decía yo, por ejemplo, este objeto aquí, esta es una galaxia que se llama Markarian 501, cuyo centro es activo y pues la idea es que tiene un hoyo negro supermasivo. Entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos una fuente que eyecta una, una bola que emite, ¿no? Sé que hay una bola que emite y aquí está el observador.
y el observador está viendo cómo se mueve en el cielo. Aquí estaría un radiotelescopio. Cómo se mueve en el cielo esta bolita. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta? Pues tiene que tomar en cuenta el ángulo teta, que es el ángulo al cual se expulsó esta región que emite con respecto a la línea de visión. Por otro lado, la bolita esta se está moviendo a una velocidad v, que tiene que ser menor que la velocidad de la luz, pero puede ser muy cercana. Entonces, después de un tiempo t, la distancia recorrida, o sea, este pedazo de aquí, que ya recorrió, la partícula va a ser v por t, simplemente porque distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Y entonces, el observador lo que va a ver es que va a estar a un radio que es mucho mayor que BT. O sea, todo esto sucede en un pequeño volumen del cielo y el observador está a una distancia muchísimo, muchísimo más grande, ¿no? Entonces, suponemos que vamos a ver cómo esto va a dar la ilusión en el plano del cielo de que esa región que emite está moviéndose más rápido que la luz. Y esto, pues, cuando se descubrió, pues fue toda una sensación, porque pero ya luego la gente se dio cuenta que es nada más un espejismo relativista, ¿no? Entonces, lo que uno hace es simplemente decir, bueno, lo que está pasando, ¿no? Es que si yo veo la partícula moviéndose, la bola esa que emite moviéndose en el plano del cielo, vamos a ver que se va a mover a una velocidad dada por, bueno, su velocidad va a ser V, pero si queremos ponerlo en términos de beta, pues es beta por C, como beta es B sobre C, son equivalentes esas dos maneras de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a considerar dos tiempos en el desarrollo de esta. Se está moviendo a velocidad constante la condensación y vamos a suponer dos tiempos, ¿no? El primero ocurre a una distancia r del observador a un tiempo t igual a 0. Ok, el segundo ocurre a un tiempo t. Entonces, la radiación va a ser recibida en tiempos de la siguiente manera. Y lo que va a pasar, déjame lo hago mejor en, en una manera así, miren. Aquí está la línea al observador. Aquí está la fuente. Aquí está la bolita esta que se mueve a una velocidad v, ¿verdad? Aquí ya se movió v por t. Inicialmente estaba aquí. Cuando t era 0, la veíamos aquí. Un tiempo después t, ya se va a haber movido aquí. Entonces la vamos a ver a una distancia, ¿verdad? Como esto es teta, esta distancia aquí pues simplemente va a ser dt coseno de teta. A ver, seno de teta, ¿no? dt seno de teta. ¿Por qué? Porque proyecto aquí la dt
sobre este eje y me da seno de teta, correcto. Pero por otro lado, fíjese que aquí qué interesante, esta partecita de aquí se va a llamar, va a ser BT coseno de teta. Y lo que va a pasar es que nosotros lo que vamos a ver es que en un tiempo t se movió en el plano del cielo dt seno de teta. Pero por otro lado, gana tiempo, o sea, la radiación que salió de aquí, cuando estábamos en el momento de la eyección, vamos a decir, ¿no? Tuvo que viajar toda esta distancia aquí estaría el observador. Pero ahora viaja a una distancia más chica. ¿Por qué? Porque se acercó al observador, ¿no? Se acercó al observador por esta distancia, dt coseno de teta. Entonces resulta que si yo calculo la velocidad aparente en el plano del cielo, la velocidad perpendicular, o sea, que está en el plano del cielo aparente, pues va a ser igual a VT seno de teta sobre la diferencia de los dos tiempos. Entonces uno diría, bueno, esa diferencia de los dos tiempos, pues va a ser T, pero no es cierto, ¿no? Porque va a ser igual, arriba se queda igual a VT seno de teta. Eso va a ser el tiempo, pero disminuido por el hecho de que la fuente se acercó a nosotros. V coseno de teta por esta cantidad dividida entre C. O sea, lo que pasó fue esto, que si bien el objeto tardó T en moverse de aquí a aquí, nosotros lo vimos más corto. ¿Por qué? Porque este rayo, el que salió de aquí, tuvo que recorrer toda esta distancia hasta el observador. En cambio, el siguiente tuvo que recorrer menos, porque se acercó a nosotros. Entonces, lo que queda es que la velocidad aparente es igual a el desplazamiento, que es bt seno de teta, por el tiempo, pero corregido por el factor v coseno de teta sobre c. Sí, está bien. O sea, el truco aquí está obviamente aquí, ¿verdad? Entonces es como si yo viera la eyección en cámara rápida. Como se va acercando hacia mí, las cosas yo las veo más rápidas de lo que son, ocurrir más rápido de lo que son. Entonces ya de aquí divido sobre C en ambos lados y me queda que la velocidad aparente en términos de beta para que quede fácil es beta seno de teta sobre 1 menos beta coseno de teta. Entonces fíjense qué pasa. Cuando teta tiende a cero, ¿no? Y beta tiende a 1, entonces beta coseno de teta tiende a 1. A ver, no, perdón. No, teta tiende a 1 también, porque, claro, es un ángulo chico y entonces tiende a 1. Entonces, este término tiende a 1 y quiere decir que esto
se hace muy chico y que por lo tanto beta aparente puede ser arbitrariamente grande. Y esto es lo que provoca que cuando saco yo las cuentas, conozco la distancia y, al objeto y hago mediciones a lo largo del tiempo, acabo concluyendo que las cosas se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Pero no es simplemente una ilusión, es este hecho que les digo de que como se va acercando hacia nosotros la condensación, cada vez su radiación tiene que recorrer menos distancia y aparece este factor de corrección aquí, que es el que eh, hace que la velocidad aparente quede sumamente, sumamente grande, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es muy interesante, se puede uno preguntar lo siguiente. Okay, tenemos que, la gran ecuación es que la beta particular aparente es igual a beta seno de teta 1 menos beta coseno de teta. Y decíamos que lo que pasa es que como el término de abajo puede ser muy chico, esto puede ser muy grande. Ustedes me dirán, pero claro, si teta es muy chica, este término es muy chico también. Pero se puede demostrar que este gana y una manera de verlo es encontrar, dada la beta de la expulsión, a la velocidad a la que se mueve esta condensación que emite, yo puedo encontrar el ángulo al cual es máxima la velocidad. Y entonces lo que hago es que saco la parcial de beta aparente con respecto a teta. Me sale un término, ¿verdad? Ya que lo igualo a cero y todo eso está hecho muy claro en el libro. Y lo que me sale es que el coseno de teta máximo, o sea, el que me da más velocidad, es igual a beta, interesantemente. Entonces, claro, beta vamos a suponer que es muy chiquita, bueno, no, perdón, beta es muy cercano a los 0.99, vamos a decir. Entonces, esto implicaría que coseno de teta max es, del orden de 1 y esto implica que coseno de teta es muy chiquitito. No es cero, pero es, bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Es mucho, como le ponemos de teta, es mucho más chico que uno, ¿no? Entonces, en los casos más favorables son los siguientes, es cuando, si esta es la línea de visión al observador, es cuando este ángulo teta que estaría aquí, es muy chico. Y entonces lo que uno va a ver en el plano del cielo es que las cosas se mueven a velocidad superlumínica. Y además esa velocidad puede ser 3, 5, 10 veces la, la velocidad de la luz. Y la gente vamos, les digo, al principio se confundieron, pero muy rápido entendieron de qué se trataba, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso de un cuasar que se llama 3C279, que con técnicas de interferometría de base
muy larga, pues encontraron, digamos, aquí estaba el núcleo que no se mueve, ¿no? Y les expulsó unas bolitas, ¿no? Y esas bolitas se fueron moviendo. Aquí vamos a poner, aquí fue 1998, aquí 1992, aquí 1990, y sería 5, ¿no? Y entonces, claro, este no se mueve, esta es la posición aquí. Pero la condensación sí se mueve en el plano del cielo y es posible calcular la velocidad a la que aparentemente se mueve, ¿no? Y entonces en el caso de vamos a ver, lo que sale es que, ahorita les digo, usando estas ecuaciones, pues saca uno cuánto vale la velocidad en el plano del cielo. Y, a ver, déjenme lo veo. Por ejemplo, en este caso sale que la beta aparente es del orden de 3.6. O sea, es como si esto se estuviera moviendo en esta dirección a 3.6C. Pero obviamente eso no puede ser. Y lo que está pasando es que usa uno las ecuaciones y lo que uno encuentra es que lo que está pasando es que la beta real, la velocidad a la que se mueve esa condensación, es 0.96. O sea, es 0.96% de la velocidad de la luz. Y la teta máxima sería, puedo producir este movimiento a distintas tetas, pero digamos la teta que me daría mayor valor sería 16 grados. O sea, muy cerca de la línea de visión. Muy cerca de la línea de visión. Bueno, esto es súper interesante y la gente encontró muchísimos y encontró que muy comúnmente la radiación se movía más rápido que la velocidad de la luz. A estos movimientos se les conoció como los movimientos superlumínicos, porque parecen exceder la velocidad de la luz. Aquí les decía yo, en este caso, de 13.279, pues da como 4 veces la velocidad de la luz, pero de nuevo es solamente una ilusión relativista que nos hace creer que las cosas se mueven más rápido. Ahora, en realidad, estos cuerpos, cuando expulsan cosas, generalmente lo hacen de una manera bipolar, o sea, expulsan dos cosas, una que se va en una dirección y la otra en la dirección opuesta. Entonces, yo cuando lo observo, generalmente la que observo fácil es esta, ¿no? Porque se acerca hacia nosotros y se produce un efecto de Doppler boosting, ¿verdad? Si se acuerdan de esto de que cuando una cosa se mueve hacia nosotros, la radiación se enfoca en la dirección del movimiento, y mientras que la que se aleja de nosotros, pues su radiación se va en la otra dirección y es muy difícil detectarla. Pero yo estuve metido en esto ahí en 1990 y pico, encontramos un caso en la galaxia donde se ven las dos condensaciones. Entonces, cuando las grafica uno aquí en términos de posición, la que se acerca a nosotros se mueve bien rápido, ¿no? Aquí sería, bueno, se acostumbran poner al revés.
de lo que uno pensaría. Vamos a decir, aquí sería 1994, 1990. Bueno, en realidad esto es muy rápido y en el mismo año ve uno todo este movimiento. Pero la que se aleja, eh, pues apenas es muy débil y apenas se mueve, ¿no? Entonces se ve una cosa muy asimétrica con todo y que muy probablemente el movimiento es simétrico y que simplemente esta simetría es porque esta condensación que se aleja cada vez la radiación tiene que recorrer más distancia, mientras que la que se acerca, menos distancia. Entonces todo, eh, digamos, conspira para que la condensación que se acerque sea más luminosa y se mueva más rápido en el plano del cielo, mientras que la que se aleja, esa es la que se aleja, se vea muy débil y se mueva muy despacio en en el plano del cielo. Y esto es digamos, el caso famoso de los movimientos superlumínicos que nos permiten, no es que no se viola nada de la relatividad, pero se pueden analizar y uno encuentra que estas expulsiones están muy cerca de la velocidad de la luz, generalmente en pequeños ángulos respecto a la línea de visión se encuentran muy frecuentemente en- sobre todo en relación a hoyos negros, donde puede haber expulsiones de muy alta velocidad. Muy bien, pues si tienen alguna pregunta, eh, o si no, bueno, pues entonces continuaríamos el día, el miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Ok, cualquier duda, acuérdense, mándenme correos y le vamos, les trato de contestar. Sí, sí, piensen sus dudas y piensen qué cosas, si se podría hacer alguna observación con este tipo de cosas, ¿no? Y, eh, y todo eso es útil para que vayan pensando en qué van a ir haciendo con en el futuro, ¿verdad? Bueno, entonces si no tienen preguntas, pues voy a pararle aquí. Y Yo nada más tengo una pregunta. sí, Por ejemplo, esos objetos cuasares y este, supongo que los ven, decía que los ven con el el BLA, el de base extendida, ¿verdad? Es que no me acuerdo cómo va con la... los dos se ven, ¿no? Si el Ajá. objeto es muy cercano, no necesitas mucha resolución angular y puedes usar el Very Large Array, que es un arreglo que tiene hasta 30 kilómetros de separación. Pero ya si la fuente es extragaláctica, ¿no? Está todo chiquitito, entonces tienes que usar interferometría de base muy larga. Y entonces lo que a eso se le llama el arreglo que tiene Estados Unidos, que es el que usamos mucho en México, se le llama BLBA, BLBA, y esto por Very Long Baseline Array, esto tiene separaciones, si no me equivoco, hasta 6.000 kilómetros, ¿no? Mientras que el BLA, pues es una cosa mucho más modesta, tiene hasta 30 kilómetros de separación. Y claro, la resolución es mucho más grande en el BLBA que que en el BLA. Y esto hace que, dependiendo del tamaño del objeto, uno usa un instrumento o el otro. No son los únicos interferómetros que hay otros con los que se pueden hacer observaciones, sí. Y claro, lo que pasa es que la resolución, ¿verdad? Recordarán, la resolución es la longitud de onda sobre la línea de base máxima. Esto sería
Esta sería la línea de base máxima. Entonces, el BLBA es, serían ¿cuántos? 200 veces, BLBA 200 veces mejor resolución. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué no tiran a la basura el BLA y usan nada más el BLBA? Resulta que no es así, porque a veces la fuente es extendida y débil, y entonces no, el BLBA no ve eso. El BLBA solo ve cosas que son compactas y muy brillantes. En cambio, si la fuente no es muy compacta y no es muy brillante, hay que usar, el BLA, ¿no? Entonces los dos instrumentos tienen su nicho de importancia. Pero claro, el BLBA te da muchísima más resolución. Y más o menos como a qué frecuencia son, o bueno, no sé si, Sí, no, a pues, qué frecuencia sería más ajá. brillante. Bueno, estos objetos generalmente tienen el espectro sincrotrón, ¿verdad? Así. O sea, que son más brillantes a baja frecuencia que a alta frecuencia. Pero aquí viene el problema. La resolución es más mala a baja frecuencia, porque la lambda es más grande, ¿verdad? Entonces, es un compromiso y un lío. Tú dices, bueno, si el objeto es muy intenso a baja frecuencia, quiero trabajar a baja frecuencia. Pero baja frecuencia quiere decir lambda grande, ¿no? Porque van en baja frecuencia, implica alta lambda. Y entonces poca resolución. Entonces tengo que analizar el objeto y tomar en cuenta todas esas cosas y escoger una frecuencia. No hay así una regla única, ¿no? Y por eso, si ya se saben cosas del objeto, puedo escoger mejor el instrumento, la frecuencia, cómo lo quiero hacer, cada cuándo quiero tomar observaciones, ¿verdad? Porque si las tomo muy rápido, pues no se van a ver movido las cosas. Si espero demasiado tiempo, puede haber desaparecido esa eyección, porque las eyectan los hoyos negros y son muy brillantes al principio y se van apagando. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta para hacer una estrategia de observación. No hay, digamos, una regla así que uno pudiera proponer. Y de hecho se la pasa un buen rato pensando en cómo hacer las observaciones, ¿no? Y este sería un caso clásico. Son más intensas a baja frecuencia, pero a baja frecuencia tengo poca resolución, además los receptores no son muy buenos, y entonces, pues si me voy a muy alta frecuencia, la emisión es muy débil, entonces tengo que buscar un compromiso, y generalmente acabo uno observando en la región centimétrica, ¿no? Pero hay otros objetos que tienen espectros así, vamos a decir. Entonces, claro, aquí se gana siempre yendo a alta frecuencia, porque a mayor frecuencia más intensidad, y entonces hay que irse a las altas frecuencias y quizá inclusive usar ALMA en este caso, ¿no? Que trabaja a muy altas frecuencias. Entonces, eso también estaría interesante, incluir algo así en el sentido de que uno dijera, bueno, vamos a observar tal objeto. ¿Cómo lo observarías? Y de hecho esto se hace en los talleres que hay del BLA, donde se discute esto de decir, bueno, tenemos un objeto con estas características. Quiero averiguar esto. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las observaciones? Ahí les voy a mandar la información de la próxima escuela del BLA, escuela de técnicas del BLA,
que pues va a ser remota, así que pues, no está mal que no hay que ir a Nuevo México, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, bueno, otra cosa que me di cuenta es el caos de las unidades, ¿no? Aquí estamos usando, esta B es baseline, no es campo magnético. Pero bueno, es que hay tantas variables en la ciencia que es inevitable que acabe uno usando una letra para más de una cosa. Aquí no tiene nada que ver con el campo magnético, es la baseline, la línea de base. Muy bien, pues mándeme sus dudas y preguntas, ¿ok? Si las tienen. Y Sí, nos vemos, sí. muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ah, les voy a mandar una tarea para que hagan. Nos vemos entonces. Adiós. ¿Para cuándo la Nos vemos. tarea? Pues yo creo que la podemos poner dentro de unas semanas, un poco antes de que termine el curso, ¿no? Pues se las voy a mandar ya para que la vayan haciendo. El curso acaba como en 3 semanas, ¿no? Más o menos. Lo voy a ver y se los pongo pues unos días antes, de modo que la pueda yo calificar y podamos ya eh, poner una calificación. Que en el caso eh, de estos seminarios, creo que es nada más aprobado o no aprobado. Muy bien, ahí se las mando este fin de semana. Sí, Gracias. está bien. Gracias. Gracias.